¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Bancada. Estamos con toda la data de acá del Congreso de la Nación, de la Cámara de Diputados, todavía con unas ojeras, porque anoche estuvimos hasta la madrugada escribiendo lo que pasaba en la apertura de sesiones ordinarias con la presencia de Javier Milei. Estuvo ahí, estuvo transmitiendo en vivo para un montón de medios. Constanza Coti Viñas, ¿cómo le va? Buen día, Mauri, ¿cómo estás? ¿Ya te recuperaste? Sí. Todavía no. Todavía no, bueno, Estoy pero en estás eso. un mediodía. Y Necesitas bueno, todo el lunes. Necesito todo el lunes, pero bueno. Él acá trabaja estamos. todos los domingos, él, y ayer no fue la excepción, el señor Guido Braslavsky. ¿Cómo le va? Hola Mauri, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo quedaste? ¿Bien de la apertura de sesiones? Sí. Sí. Termina rápido, hay que decirlo. Mauri Sí, Pito, yo pensé que iba a ser más cortito. Sí, todos Teniendo pensábamos. en cuenta el tema del asado, sobre todo. Claro, ¿No? todos creíamos eso. Pero bueno. Títulos del día. Asamblea Legislativa del presidente Javier Milei inauguró el periodo de sesiones ordinarias. Informe anual ante la Asamblea Legislativa. El gobierno presentó su memoria del Estado de la Nación 2025. Y una de las promesas que dejó el presidente Javier Milei es que habrá 9 meses de reformas ininterrumpidas en el Congreso de la Nación. Bueno, y Constanza, te voy a preguntar esto último, porque la realidad es que nosotros estamos habitualmente, los periodistas que cubrimos el Congreso, esperando los anuncios del presidente. No es lo que por ahí el televidente o el espectador común o el ciudadano está viendo. Muchas veces quieren ver cómo está parado el presidente en ese momento, más allá de su agenda legislativa, pero al final el presidente tiró una vasta agenda legislativa de muchos temas, que por ahí no son los títulos de los diarios. Te pregunto qué te parece. Bueno, me parece interesante el planteo, que la verdad que era bastante abarcativo, ¿no? Lo decía en los títulos, lo decías vos recién. Por supuesto que por el momento no se conocen los detalles, ni tampoco cuáles son esos lineamientos. Sí hay, por ejemplo, mucha expectativa respecto de lo que es la famosa reforma tributaria, pero no solamente porque eventualmente llegue al Congreso, quizás en estos 9 meses, sino porque desde el comienzo de la gestión de Javier Milei es lo que viene pregonando el presidente, ¿no? Incluso antes, desde la campaña. No dio detalles específicos de No. la reforma tributaria. No. De otras cosas sí. Sí, efectivamente. En el marco de los anuncios que se dieron sobre el final del discurso, Sí. como vos decías, y que son los que a nosotros más nos interesaban y sobre los que tomamos nota, se habló, por ejemplo, del envío de la reforma penal, que también es parte de los anuncios que ya se vienen haciendo, a lo que esperábamos, exactamente, que esperábamos que quizás ingresen estas sesiones extraordinarias. Finalmente no sucedió, sí con la ley penal juvenil, pero bueno, reforma del Código Penal es uno. También se refirió a las Fuerzas Armadas, ¿no? Sobre eso tampoco hubo mucho detalle. ¿Sobre qué cosas sí podemos decir? Bueno, de estos temas conocemos, bueno, el pendiente acuerdo con Estados Unidos, obviamente, que tiene que llegar al Congreso y que también fue mencionado por Javier Milei en el discurso de ayer. Y como vos decías, bueno, la reforma tributaria de la que no se conocieron reforma detalles. electoral, ¿no? Bueno, de la reforma electoral hubo un poco más de data. Ahí Obviamente hubo data. que no tenemos para hacer una especificación, pero se refirió nuevamente al financiamiento de los partidos políticos, ¿no? Sí. Así que ahí ya tenemos claramente un adelanto de lo que va a volver al Congreso de Diputados, porque ya fue parte de la discusión, junto con la eliminación de las PASO, por ejemplo. Reforma electoral, sí, de la que también hay mucha expectativa. Obviamente, porque además es año no electoral. Exacto, es cuando se tienen que discutirse. Bueno, lo que están viendo ahí son las imágenes de la apertura de sesiones. Esto es el recinto de la Cámara de Diputados que presta el recinto para este evento que organiza técnicamente el Senado. Son viejas costumbres, como el recinto es más grande, el de diputados, y tienen que entrar legisladores de ambas cámaras. Es lo que habitualmente se acostumbra, es que se realice en esta sala, que es lo que estamos viendo. Está el presidente, los balcones, recién veíamos a los padres del presidente, son los diputados de La Libertad Avanza ahora. Estos son los balcones donde están habitualmente los invitados, los ministros están en el palco que está al lado del estado principal, del otro lado los gobernadores, se mantienen siempre
estas costumbres, y en las galerías más altas la militancia, que ayer se hizo sentir y mucho. Guido, ¿qué te quedó de la apertura de sesiones? Bueno, me parece que hay dos niveles, ¿no? Uno es el nivel parlamentario, el que comentaba Coti recién, con todas las dudas, con todas las promesas hacia adelante de estos meses ininterrumpidos de reformas, como dice nuestro Zócalo, y los proyectos de los cuales no sabemos mucho. Me podría detener en un punto que a mí me llamó la atención, que es este de... no sé ustedes dale, míralo tranquilo. Dedicaremos este año a examinar la organización jurídica e institucional sí, que nos retrasó hasta aquí y construir una arquitectura nueva que tendrá el Estado argentino en los próximos 50 años. Eso una es reforma judicial. una reforma constitucional, reforma Sí. jurídica e institucional, judicial, y yo me pareció entender que hablaba de una reforma constitucional. La arquitectura jurídica e institucional de un país y construir para adelante pasa por ahí. No dio más detalles que eso. Eso en el plano de lo parlamentario, de los proyectos. Y después, desde lo político, explotó la grieta con el peronismo, con el kirchnerismo, la explotó a más no poder. La explotó, es que Todos los buscó centros- esa situación. ¿Cómo? Buscó esa situación el presidente, no fue una situación Bueno, aleatoria, Él podría... una reacción natural, ¿no fue eso? Él disfrutaba del papel de contestarles, se los dijo, ¿no? Después les dijo un montón de palabras, les dijo enemigos, les dijo parásitos, disfrutó cuando toda la tribuna le cantaba en contra de Cristina, habló en contra de Cristina, habló en contra del peronismo, habló en contra de Perón, dijo que era un fascista, pues se ve que le gritaron fascista, no se escuchó. Todo eso sucedió. Yo creo que es una estrategia del presidente de confrontar que anticipa. Si te voy a lo político, me parece que ayer inició el camino hacia lo que aspira a que sea su reelección y mostró cuál va a ser la estrategia, que es seguir explotando la grieta, confrontar con el kirchnerismo, ¿no? La grieta con el kirchnerismo, que Sí. no aparezca otro, digamos. Ahí está el núcleo, ¿no? Todo lo que está pasando en la lectura del presidente, todo lo que se le puede achacar de que no está bien, de que no fue, todo es culpa de la pesada herencia también. Claro, lo Pasados interesante- 2 años, que ese es uno de los puntos que podría ser motivo de debate, ¿no? No, y a yo la cual no le sé- dedicó bastante tiempo en el discurso también. Sí, yo veía el discurso, trataba de ver un poco por TV, porque estuvimos ahí en el palco acá con los colegas, y uno, cuando lo veía en vivo, uno ve el ida y vuelta, ¿no? Pero cuando es la transmisión y es el presidente detrás del atril, él estaba leyendo un discurso, que el discurso era bastante formal, tenía definiciones, pero era un discurso bastante formal, con mucho contenido. El resto era el acting que él hacía. De ese discurso, Coti, quedan estos anuncios que decías recién, y el resto bastante articulado como un discurso tradicional, estándar. El balance de gestión, algunas cuestiones inclusive de la moral del Estado. Sí. Sí, Sí, lo agresivo, digamos, lo punzante vino en la improvisación. Sí. Por eso también es que parte del análisis de anoche y de hoy tiene que ver con si estamos viendo de nuevo al Milei original, ¿no? Al Mirá. Milei de la De hace 4 campaña, años. claro, al Milei de la campaña Del antes de 2021. ganar las elecciones. Claro. Puede que haya algo de eso, obviamente dependerá de la lectura que haga cada uno. En esas intervenciones se lo vio, como decía Guido, bastante cómodo, como bastante natural, ¿no? En sus intervenciones o en esos intercambios con la oposición desde el atril, cuando se salía justamente del libreto, del discurso, que sí iba por... Eran como dos caras, ¿no? Por Claro. un lado el discurso y por el otro lado la parte más improvisada, en la que, bueno, se dirigía Además, sobre todo a la oposición. El contraste, ¿no? Entre esas dos cosas, porque el discurso estaba titulado, hablaba de una nueva moral y tenía toda una impronta muy conceptual, académica también, ¿no? Lo que vos Muy decías, típico de los formal. discursos que prepara Milei. Claro. Claro. Son presentaciones académicas que, bueno, las fue decodificando a la política. Ujú. Pero bueno, vamos a ir viendo algunos de los recortes de Milei en la apertura de sesiones. Esto es lo que decía en uno de los fragmentos de su discurso.
Es hora de volver a abrazar la moral como política de Estado, dado que es lo que nos ha hecho grandes a fines del siglo XIX y volverá a hacernos grandes nuevamente. El mandato que la sociedad nos dio no puede ser más claro. Nunca el Congreso de la Nación tuvo una composición tan reformista como esta. Desde hace 100 años nuestro país carga con falsos consensos y fórmulas que nos llevaron de ser un país próspero a uno pobre y nos dejaron en diciembre de 2023 al borde de la peor crisis de nuestra historia. Está un poco el tema de la pesada herencia, que es bastante típico de los primeros años de mandato, pero no tanto del trasero, ¿no? Sin embargo, la idea de confrontar llevó nuevamente a ese punto de partida, ¿no, Coti? Sí. Creo que de todas maneras ya había sido adelantado por varios acreditados en Casa Rosada. Se cumplió básicamente lo que adelantaban entonces las fuentes de gobierno de Balcarce 50 y como decíamos, sí, se le dedicó bastante tiempo al tema de la herencia, a pesar de, bueno, que ya es la tercera inauguración de sesiones ordinarias por parte de Javier Milei. También mucha economía, ¿no, Guido? Hubo varios momentos donde se jactó de... Y un poco es cuando confrontó también mucho con el kirchnerismo el tema de los datos, ¿no? Que dice que según sus datos el desempleo bajó. Había una pancarta que decía Milei es igual a despidos. Otra sobre el tema FATE. Sí, ¿no? bueno, lo que pasa ahí hay un tema de la... lamentablemente la transmisión quizás tendría que haber construido un poco más lo que... Claro, vos lo estuviste siguiendo de la transmisión. Sí, yo lo seguí. Yo la todavía transmisión, no lo vi entero de la entonces transmisión. no, en ningún momento se vieron ni pancartas, ni se entendió nada de lo que le decían. ¿No se entendía nada? No, se escuchaban gritos, Claro. pero nada más. Y en ningún momento se mostró en imágenes a ningún opositor, salvo en algún plano general. Era todo el tiempo se mostraba a Milei, se mostraba a los simpatizantes, a los legisladores oficialistas aplaudiendo. Fue una decisión de construir de esa manera, lo cual le quita entender, obviamente, nada, Milei queda con el protagonismo total y absoluto, pero fue como una unidireccional, ¿no? Asimétrico totalmente respecto a lo que es el intercambio con la oposición. Es complicado porque si no había ida y vuelta, Claro. por este detalle que decís, hubiera pasado desapercibido, porque ponchar a opositores con cara de enojado no es algo habitual. Habitualmente siempre se poncha al presidente, obviamente a quienes los acompañan, y el entorno, que suelen ser las gradas y el oficialismo de turno. Habitualmente la transmisión, el tema es que si va a interactuar todo el tiempo, Claro. ahí se complica, Estás viendo ¿no? solamente a una de las partes claro. de esa interacción. Desde el recinto se vio bárbaro, ¿viste? La pasamos genial ahí, porque veíamos, aunque estaba un poquito arriba, pero bueno. Muy picante, obviamente, ¿no? No, aparte no se escucha lo que decían, pero sí. Porque aparte, la gente cree que por ahí queda muy claro quién habla. En el recinto vos tampoco lo ves, porque por ahí alguien habla en el momento que está todo en silencio. Vos estás mirando al presidente, o al presidente de la Cámara, o a quien está hablando en una sesión, por ejemplo, y alguien pega un grito, y después esa persona que pega un grito vuelve al estado de pose natural. Exacto. Entonces vos no sabés quién gritó. No, O sea, no siempre se puede identificar. A veces sí, porque quizás algunos le conocés la legisladores voz. que gritan habitualmente les reconoces la voz, pero si no, no siempre se puede identificar. Otro de los fragmentos del presidente Milei en la apertura de sesiones. Es hora de abrazar políticas de Estado por primera vez en un siglo y que estas políticas le devuelvan a los argentinos de a pie la capacidad de soñar con un futuro mejor para ellos y para sus hijos. Es nuestra verdadera tarea y nuestro verdadero mandato. Acá es un detalle, Guido. Políticas de Estado. Lo dijo en otro fragmento cuando habló también de la moral como política de Estado. La palabra Estado estuvo bastante en el discurso, digo, porque en algún momento la prédica libertaria, el relato, la narrativa libertaria no tenía al Estado en ningún lugar. Ahora es como que, obviamente ya estamos en el tercer mandato del presidente de la Nación, con expectativas de él de llegar a 8, y habló mucho del tema del Estado y el rol del Estado, ¿no? También habló del Estado cuando reiteró, obviamente, su mensaje de que tiene que ser un Estado mínimo, chico. ¿no? Claro. Un Estado mínimo y chico. Y otra de las políticas de Estado
el alineamiento con los Estados Unidos. Contame ¿no? más de eso, porque habló en un momento de un acuerdo sobre servicio de inteligencia, Sí. una ley de inteligencia, dijo lo podemos hacer porque tenemos un alineamiento con Estados Unidos, y unos párrafos antes había hablado de un tema que vos sabés como nadie, que son los F-16. Sí. ¿Todo esto es una política de Estado conjunta? ¿Va a haber proyectos de leyes? Dijo un paquete de leyes para afianzar toda esta mancomunión con Estados Unidos a partir de inteligencia y defensa. Parece sobre todo más volcado al tema de seguridad e inteligencia, ¿no? Bien. La mención a las Fuerzas Armadas, él habló de que, bueno, de que ha habido una modernización como no había hace mucho tiempo, y mencionó los F-16, mencionó los vehículos Stryker, que son unos blindados a rueda, también comprados a Estados Unidos, y mencionó helicópteros de alta montaña. Pero fue breve el tema de Fuerzas Armadas, ¿no? Fue bastante breve y se circunscribió a eso, y aprovechó en ese momento para Felicitar a tirarle Petri. felicitar a Petri, que estaba sentado en la banca, que ahora es diputado y fue el ministro de Defensa, ¿no? Digo esto, Coti, porque hay un DNU de inteligencia que todavía no se trató, que se puede tratar ahora, que se firmó a fin de año, y si envían un proyecto de ley, de un poco se va a marcar una misma discusión. Sí, totalmente. Bueno, ahora, como vos decís, se podría tratar, porque ya salimos del periodo extraordinario, si así es propuesto, por ejemplo, por la oposición. Un tema que había circulado bastante, ni bien salió el DNU, y después se pinchó un poco, ¿no? Se salió un poco del mapa de la agenda opositora. No había de nada los en enero. intereses No había nada en opositores. enero. No había nada en enero. Fue el tema de enero. Exactamente, pero después quedó ahí. Así que si se Mirá, llega a traducir si en un leo- proyecto de ley, obviamente va a volver a estar en el centro, pero por ahora... Yo sí leo lo que me decís, Coti, me parece que claramente la oposición no se ve todavía, o los opositores que quieren derogar este DNU no se ven con el número. Sí, no, Y si claramente. haces un paso en falso, Claro. Quedas lo peor. ratificás para siempre. Exactamente. Entonces, hay una experiencia de la oposición que en 2025 derogó algunos DNU firmados un año antes. Ujú. Vio el momento político, o sea que pero bueno, me parece que el gobierno aprendió de esa experiencia y va a enviar proyectos de ley para que en tal caso la discusión de un DNU tenga ciertos contenidos. En otro de los fragmentos, Javier Milei, ayer en la apertura de sesiones, esto decía. Vamos a combatir esta anomia con la reforma del Código Civil y Comercial, el Código Procesal Civil y Comercial y un paquete de leyes destinado a proteger los derechos fundamentales de los argentinos, de quienes solo saben vivir de lo ajeno, incluyendo la codificación que establece la defensa del consumidor y de la competencia. Además, enviaremos al Congreso proyectos que barrerán con una montaña de cadenas regulatorias y darán rienda suelta a la inversión en industrias hoy muertas para que puedan producir, innovar y generar empleo. Pero eso no es suficiente. También tenemos que reformar nuestro esquema impositivo. Como tantas veces hemos dicho, necesitamos menores impuestos porque el sistema tributario tiene que servir al crecimiento, no al recaudador de turno. Y para galvanizar todas estas reformas, vamos a seguir profundizando en materia de apertura económica y acuerdos comerciales. Ratificaremos el acuerdo con los Estados Unidos, así como lo hicimos con la Unión Europea. Reformaremos el Código Aduanero para adecuarlo a nuestros nuevos desafíos. Y también nos integraremos a los tratados internacionales necesarios, porque debemos sentarnos en la mesa del comercio internacional hasta ser tan relevantes que nuestros intereses no puedan ser desoídos. Muchos anuncios en este fragmento. Sí. Reformas del Código Civil y Comercial y reformas del Código Penal, reforma del Código Aduanero, acuerdo con Estados Unidos que está al llegar y que me animo a decir que va a ser una de las cosas, uno de los temas que se van a debatir este mes. Bueno, varios temas, ¿no? Me detengo un segundito en el Código Civil y Comercial. Contame, a ver. Que el presidente ahora está proponiendo, no sabemos cuáles son las reformas, pero no es muy antiguo. El Código Civil y Comercial, 2015. recordemos, entró en vigencia exactamente 2015, precedido de muchas reuniones y con mucha propaganda y mucha publicidad. 2 años de venía a eventos reformar por todo el país. el famoso Código Civil de Vélez Sarsfield, ¿no? Exactamente. Y bueno, estaba ahí el autor, o por lo menos quien coordinó grandemente el tema del Código Civil y Comercial, que es el ministro Lorenzetti de la Corte. Estaba presente. Quien pretendió, yo me acuerdo presentaciones conjuntas con Cristina Kirchner, que era la presidenta. Y Julián Domínguez acá muy activo.
También, bueno, fue... Es el que hizo los trabajó eventos. mucho tiempo, ahora pasaron pocos años. A mí particularmente no me gusta el código, por lo menos la parte no te que uno gusta, ha visto, el tenés un código civil y análisis hecho comercial. del Código Civil y Tiene Comercial. una mirada y una opinión. Una formal. mirada de un ciudadano que ha leído, por Ajá. ejemplo, todo lo que habla de familia y después todo lo que incorpora la ley de alquileres, que ahora ya no tiene... Todo un montón de cosas, estaba la ley de generalidades, alquileres, no que estaba le la dan ley. un poder a los jueces para decidir, interpretar lo que quieren. Bueno, eso es lo que uno ha visto, ¿no? Que a mí no me gusta el Código Civil y Comercial. Yo lo que pero escuché, de todas maneras, ahí Guido, tendrán que venir los expertos, ¿no? te recuerdo. Yo lo que escuché es que él se refirió a temas referidos al consumidor dentro del Código Civil. Habla del Comercial. consumidor, exactamente. No se metió defensa en del los temas Un de consumidor. paquete vínculo de, de familia. de Sí, leyes sí. para proteger derechos de propiedad, defensa del consumidor y competencia. claro. Eso Me es. parece que todo lo que Sí, vos decís no se va a por ahí. tocar. Qué lástima. Porque habría que hacer reformas en todo lo que tiene que ver con familia, que le da una discrecionalidad a los jueces, una patética discrecionalidad a los jueces. Bueno, aprovechás tu momento. Porque una vez que sí, se abre un vamos proyecto, a proponer cambios. tenés que, digamos, ya lo hemos Vamos a visto. proponer cambios para que haya igualdad de género en el tratamiento Bueno, pero del me Código parece que- Civil y Comercial respecto a los temas de familia. A ver, no es un chiste lo que digo. Una vez que se abre un proyecto, aparecen todos los sectores. Y acá hay Sí, un sí. sector, Obviamente. Guido, se siente representante de un sector que está en contra de una parte del Código Civil. Bueno, si vos No, abrís pero además una es todo parte... viejo, todos los temas de matrimonio, hay que revisar obviamente la institución matrimonial en la Argentina, tantas cosas. Código tantas cosas Penal... han quedado viejas, cada pero bueno, cosa. es para otro debate, ¿no? No, aparte 10 años y más que Sí, quedó vieja salieron eso mal, es según vos. llamativo, ¿no? Salieron mal, según vos. Sí. Ah, que salieron mal. Código Penal para vos, ¿qué va a pasar, Coti? Ahí lo que dijo Milei fue que las penas van a ser más duras. Bien. ¿No? Así que creo que tenemos el inmediato antecedente de lo que sucedió con la reforma del régimen penal juvenil. Entiendo que iría por esa línea, ¿no? Claro. Y también por eso la expectativa de las No creo penas. que un nuevo Código Penal, no sé. Patricia Burri dice que ella, si no lo saca por mayoría, por unanimidad, un Código Penal no lo hace. Que tiene, por lo menos lo que ha dicho. No podés sacar por mayoría simple, porque los jueces tienen que sentir la fortaleza del Congreso. Entonces, por ahí es unas reformas puntuales, pero le escuché decir eso a la actual senadora cuando era ministra y visitó el Congreso allá por octubre. Vamos a una pausa. Enseguida volvemos con más La Bancada, con todo lo que dejó la apertura de sesiones de anoche. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo, entre otras atribuciones. Ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994,
el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas.
Seguimos con la bancada, con todo lo que dejó la visita de Javier Milei y esta apertura de sesiones, tercera apertura de sesiones. A mí me pasa algo particular, les cuento a Guido y a Coti que me acompañan, que habitualmente 4 años para un gobierno es poco, es muy poco. 4 años, si bien Argentina es muy vertiginosa, son 4 años, o sea, realmente es un abrir y cerrar de ojos y se van pasando los años, ¿no? O sea, uno dice, bueno, en primer año el gobierno cuenta cómo encontró el Estado, cuenta lo que va a hacer, eso es habitualmente, uno piensa 2016, 2020, 2024. Segundo año, ¿cómo le fue? Ahí vemos el primer año, ahí uno piensa en ese primer año difícil de Macri, en la pandemia en el caso de Alberto, en el 2024 de Milei, que tuvo una última parte con una baja de la inflación que lo había posicionado después de un comienzo complejo. El segundo año, el tercer año ya es como que plantea cómo le está yendo, ya es más del 50% del gobierno, ya las cartas están echadas, mucho no podés cambiar, el rumbo que le diste a tu gestión es el que fue, y cómo la vas a terminar y qué chances tenés de una segunda oportunidad, ¿no? Vemos un muy difícil 2022 de Alberto Fernández con la salida de la pandemia, un complicadísimo 2018 de Mauricio Macri después de ese diciembre tan nefasto que tuvo en 2017, y ahora vemos un Milei que se lo ve muy seguro, muy tranquilo de haber cumplido con el contrato electoral y de tener una posibilidad de seguir un mandato más. No sé qué vieron ustedes, les tiro así sobre la mesa, no sé qué viste, Coti, vos, si es Yo lo vi muy confiado, muy eufórico, contento, por eso esto de, bueno, volver a ver al Milei original. Porque creo que a partir de lo que sucedió el año pasado con el resultado de las elecciones, el engrosamiento de todas las bancas y la posibilidad entonces de poder impulsar una agenda propia, no solamente en el Congreso, sino una agenda propia en términos generales de comunicación de gobierno, lo posicionan como lo vimos ayer. Con ese nivel de confianza, ¿no? Y de euforia, y por eso también quizás tanta chicana a la oposición. Ahora, coincido con vos con que este es el año donde vamos a ver qué pasa con la gestión, ¿no? Es como, bueno, ya no depende tanto de lo anterior, sino que es, bueno, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Después de las elecciones, después que ganó la intermedia, ¿qué va a pasar con el gobierno de Javier Milei? Creo que, bueno, este va a ser un año interesante para analizar cómo le van los índices también de aprobación social, ¿no? Guido, ¿qué 2026 tiene Milei o espera Milei según lo que escuchaste ayer? Bueno, otra de las cosas que me quedó mucho del mensaje es esto, él habló del Congreso más reformista de la historia. Y aprovechando, me queda esto, dice, a ver, cada uno de los ministerios ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales. Con eso cerró el discurso. Todos los meses presentaremos un paquete de proyectos. Sí. Suena ambicioso. Demasiado voluminoso incluso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Tantas leyes hay. No solo voluminoso. O sea que yo pensaba, mientras escuchaba eso, que fue casi al final del discurso, es que pensemos que salvo temas electorales, temas penales, temas tributarios... Previsionales. Me parece que no. Previsionales sí, pero parece que previsionales todo rosa con lo tributario. Sí. El resto de los temas se puede hacer por decreto. Sí. Y las cuestiones administrativas de los ministerios habitualmente se resuelven por decreto, por resolución. O sea, más cuando un gobierno se siente cómodo en el Congreso como se está sintiendo en Milei desde hace un mes. Pero sin embargo quiere mandar proyectos de ley. O sea que me da la sensación que quiere dar un debate legislativo de temas que podría resolver quizá por otras vías, ¿no? Puede ser, pero tal vez justamente para poder mostrar cómo agrandó la cantidad de bancas que ahora tiene y la posibilidad que está bien, no tiene una mayoría propia y tiene que seguir consiguiendo los votos de aliados, como sucedió ahora en las últimas semanas, pero quizás es una manera de mostrar que hay una diferencia con lo anterior, porque la realidad es que también hubo gran cantidad de decretos durante la gestión de Milei cuando comenzó, entonces mostraría una diferencia. No solamente podría hacerlo por decreto, pero ¿sabes qué? Lo traigo al Congreso y lo apruebo. Tengo las mayorías necesarias para poder hacerlo. Miro a Guido porque fuimos testigos allá por 2018, los dos mucho más, pero muchísimo más jóvenes, cuando Milei quiso hacer Macri quiso hacer una amplia reforma
de todos los ministerios vía un mega decreto y la oposición se convirtió en el único decreto de la historia derogado porque la oposición dijo, te lo derogo y te hago otro. Entonces no le dio la posibilidad ni siquiera de sacarlo. Sí. Claro. ¿Te acordás? Y te terminó siendo un amplio proyecto de ley. Digo, tiene aliados mi ley, pero por ahí si provoca con decretos puede llegar a tener este problema, ¿no? Sí. Viene envalentonado porque, como también señaló en el discurso, las extraordinarias le fue muy bien al gobierno. Consiguió los objetivos que se había planteado. Entonces, bueno, renovó todas esas expectativas. Pero sabemos que, como vos decís, es paso a paso y ley por ley, ¿no? Ley por ley y negociación por negociación. Negociación por negociación con otros actores. No tiene un congreso, tiene un congreso mucho mejor, como decía Coti, con más bancas, pero no tiene la escribanía famosa que tenía el kirchnerismo. Eso hay un tema interesante lo que dice Guido, porque por ahí quedó para la escena televisiva, la escena legislativa, uno ve cuando el oficialismo entra al recinto y consigue leyes. Hubo un trabajo de 3 meses. Los proyectos que se terminaron sancionando el último viernes se enviaron a comienzo de diciembre y tuvieron 3 meses de trabajo intenso. Sí. De hecho, no se pudieron dictaminar con cambios, los cambios se hicieron en el recinto. Sí. Y esto significa que va a haber un Congreso que pueda hacer transformaciones, pero que tampoco es a la velocidad de una mayoría automática, ¿no? No. De hecho, a ver, no solamente llevó ese tiempo durante el verano para que puedan avanzar estos proyectos de ley, sino que también implicó la recorrida de Diego Santilli por casi todas las provincias de la República Argentina. Entonces, bueno, las reuniones con gobernadores fueron permanentes de la misma manera que las reuniones que se daban con quienes responden a esos gobernadores y otros aliados que consiguió el gobierno aquí en el Congreso, en el Senado de la Nación, con Patricia Bullrich, no como anfitriona, porque la mayoría fueron en el despacho de los radicales, claro. Pero bueno, con esos 2 puntos moviéndose paralelamente, es decir, Diego Santilli dialogando con los gobernadores y Patricia Bullrich reuniéndose acá con los aliados. Es decir, sí, es cierto, se consiguió el objetivo principal del gobierno durante las sesiones extraordinarias, pero bueno, le llevó bastante trabajo de negociación. Otro de los fragmentos de Milei ayer en la apertura de sesiones ordinarias. Les comento que cada uno de los ministerios ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales, por lo que todos los meses presentaremos un paquete de proyectos a ser tratados por este Congreso, correspondiente a las verticales de cambio que hemos explicado hoy. Esto constituirá el año calendario de la reforma. 9 meses ininterrumpidos de reformas estructurales que van a rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina. Meses en los cuales cada ministro va a enviar un paquete de reformas o alguna de las reformas, o una por mes cada ministro. Entonces tenés 9 un mes, 9 otro mes, son 9 meses de marzo a noviembre, porque ese es el tiempo de las sesiones ordinarias, después empieza extraordinaria, sí. Entonces cada mes vas a tener 10 proyectos. ¿Va a trabajar el Congreso con la dinámica para llevarlos al recinto? Bueno, va a depender de los acuerdos. También es cierto que con esto le tira la pelota a los jefes legislativos, ¿eh? Sí. Negocien. Laburen. Negocien, no solo laburan, pero a ver, ¿cuál es la efectividad? ¿No? Y ahí donde también el propio presidente tiene que ser permeable. Porque, por ejemplo, la reforma de la Ley Penal Juvenil salió con un texto escrito o reescrito en la Cámara de Diputados. Sí, a ver, me parece que los 2 ejes de las extraordinarias, tanto la reforma laboral como la Ley Penal Juvenil, obviamente con sus diferencias, porque la Ley Penal Juvenil recibió el dictamen anterior y qué sé yo, con el trabajo y el consenso de un montón de espacios. O sea, hubo muchos aportes de otros espacios, que de hecho era lo que la propia Laura Rodríguez Machado siempre reivindicaba, que durante el trabajo en las comisiones, hasta lograr el dictamen, que además fue bastante extenso, se recibieron y se escucharon muchos aportes. Y por otro lado, la reforma laboral, que finalmente salió con un artículo menos. Entonces, hubo que... No, bueno, con un artículo menos respecto al texto del Senado. Después el texto del Senado tuvo 30 modificaciones totalmente. Respecto al proyecto, y esas modificaciones se negociaron puertas adentro porque se dictaminó el proyecto tal cual se envió,
Sí, en diciembre. Entonces fue una negociación que no vimos, no vimos, digamos, el ida y vuelta. Lo cierto es que el texto final tiene muchas diferencias respecto al proyecto, ¿no? Exacto. Sí, por eso es que evidentemente si se cumple lo que dijo Javier Milei ayer y se envían estos paquetes de leyes durante todo el año, si tomamos lo que vimos hasta ahora en extraordinarias después del recambio legislativo, bueno, la verdad que han salido los proyectos distintos a cómo ingresaron, así que podría ser, por ejemplo, parte del trabajo que hagan los jefes de bloque efectivamente. ¿Vos imaginás, Guido, un congreso ajetreado, con comisiones todos los días, con sesiones recurrentes, o te parece que va a ser más lento todo? No sé, me gustaría verlo. A mí también, pero dame una proyección tuya. Me gustaría verla, me parece que lo que dijo el presidente, me parece que es como demasiado. No imaginás esa dinámica. Es un poco inabarcable. Me parece que todos esos paquetes de leyes y reformas, no me imagino que haya tantas cosas, tantas. En general se dice que lo que se puede legislar en un país, las leyes claves son pocas, son un grupo de leyes. Bueno, en Argentina tiene inflación de leyes, no hace falta ¿no? hacer... sí, bueno, después está lo que pasa en la economía, ¿no? ¿A eso te referís? No sé, no te entendí. Inflación y... Inflación de leyes. Ah, la inflación de leyes. En Argentina tiene inflación de leyes. Claro, Esto es algo que sí, dicen mucho a partir de que pasó con varios jefes parlamentarios, presidentes de Cámara que han viajado por el mundo, y dicen que en muchos congresos importantes los legisladores esperan las propuestas del Ejecutivo. Sí. Se sienten revisores de los textos del Ejecutivo, Claro. pero no tanto hacedores. Acá se forma una mayoría y hay una ley, Claro. ¿no? E inclusive los propios ejecutivos a veces permiten que sus oficialismos hagan leyes. Y después hay leyes que no se cumplen. Y no, porque son tantas que es difícil, ¿no? O son momentos políticos, se aprueban leyes, se avanza con algunas cosas y que después obedecen a necesidades políticas del momento. Cuando digo tantas, no en cantidad, sino que hay muchas leyes que no son tan precisas en la implementación. También. Y si no son precisas en la implementación, es muy complicado denunciar el incumplimiento. Por eso a veces se habla de una inflación legislativa a partir de un exceso de trabajo. Sé que no es la imagen que tiene la gente del Congreso, lamentablemente, pero uno ve mucha iniciativa. De hecho, el año pasado el oficialismo no tenía iniciativa porque no tenía mayoría y la oposición metió un montón de leyes, ¿no? O sea que eso es algo bastante habitual. Otro de los fragmentos de Milei anoche, esto decía. Es momento de crear la arquitectura institucional y jurídica para los próximos 50 años. Estas nuevas reglas de juego que dejarán en el pasado de una vez y para siempre el proceso olvidable que ha sido nuestro último siglo de historia. Nuestro país está saliendo de la adolescencia e ingresando a la mayoría de edad y por eso consagramos a este año como el año de la grandeza argentina. Esta es la propuesta para este Congreso, legislar a la altura de la grandeza argentina. Nosotros haremos nuestra parte y ustedes deberán hacer la suya. Como dice nuestro queridísimo ministro de Economía, hay momentos en la historia en los que la historia cambia. Este es ese momento. Nosotros, los que estamos aquí sentados, hoy somos protagonistas de este momento. Los invito a pensar en sus nombres grabados en piedra, como aquella generación que cambió el destino de nuestra patria. Otro de los fragmentos de Milei, hablando de la generación que cambió el destino de la patria, una cuestión épica, bastante habitual de los presidentes cuando ya empiezan a sentir que su proyecto político tiene sustentabilidad, dice, bueno, generar una narrativa. Esto es algo que en alguna época se criticaba mucho, generalmente lo critica el opositor de turno, como ve al oficialismo asentarse y crear una narrativa. Todos los oficialismos de la historia de la política, de la humanidad, de las religiones, tienen que generar una narrativa. No hay que enojarse por eso. En tal caso, la oposición tiene que generar otra. Le pregunto a Guido, con tu experiencia, ¿qué es la oposición hoy y qué viste ayer? Y la oposición es una oposición muy fragmentada, con un peronismo muy golpeado, como sabemos,
que ayer no se hizo presente con todos sus legisladores en el recinto. No había senadores. Por ejemplo. Y bueno, eso también es una ventaja relativa para el oficialismo, para el presidente Milei, ¿no? ¿Es una ventaja? Sí, es una ventaja porque Mirá que con alguien competís al final del día, ¿eh? Sí. Si no sabés con quién. Sí, bueno, después lo que hacen todos los oficialismos, eligen con quién, Bueno, eligen a alguien, por eso. eligen un enemigo. Vemos si es una ventaja Eligen o un no. enemigo, como hizo ayer el presidente. Agarra y pone en el pedestal el sector quizás que está más golpeado, que es particularmente el kirchnerismo, el peronismo y el kirchnerismo, ¿no? Y el resto, con su líder que está presa y pone énfasis en eso. el resto de la oposición, Coti, hoy, ¿qué es y qué viste? Me parece que ayer vi un poco de más tranquilidad en el resto de la oposición, que no es el kirchnerismo, Unión por la Patria. Obviamente que hubo respuestas de la izquierda, pero el resto me parece que se sentó ahí a Disciplinados. escuchar el discurso, quizás, bueno, algunos que se retiraron del recinto. ¿Quién, por ejemplo? Alejandra Vigo, Senadora de senadora Provincias Unidas. cordobesa. ¿Por qué se fue? Entiendo que porque no le gustó el tono del El tono. discurso. Lo mismo hizo la santacruceña Gadano, también senadora. ¿También se fue? También se fue. Mira, También se fue. La neuquina Corrosa. Bueno, evidentemente algo de las 3 senadoras. formas, sí. Algo de las formas que no gustó. Volvieron desde las formas el comienzo exactamente, en el comienzo del discurso, e hizo que estas 3 senadoras se levanten y se vayan. Ahora, el resto me parece que se quedó ahí a escuchar y no responder. Está bien, no les correspondían tampoco, ¿no? Lo que les decía Milei, porque claramente le estaba hablando al peronismo, al kirchnerismo. por diputados estuvo, por ejemplo, Provincias Unidas, lo vi a Pichetto, lo vi a Mazot, Sí. vi partidos provinciales, vi Misiones, no sé si Salta, vi a alguien. Vi a los Neuquén, sí. catamarqueños, estaban... Catamarqueños. Sí, estaba también la coalición cívica, estaba Maximiliano Ferraro, estaba Esteban Paulón, había varios cordobeses también, sentados en sus bancas. Me parece que hubo una representación ayer de casi todos los bloques. Obviamente que el peronismo no llegó a la totalidad de sus integrantes. me de hecho, parece el un dato, Senado... me parece un dato, señorita Coti Viñas, histórico, que el bloque peronista del Senado no esté en una apertura de sesiones. A mí lo que me decían Nunca había ayer... pasado, ¿eh? A mí lo que me Nunca decían había ayer pasado. y los días anteriores es que, bueno, básicamente la atípica semana que hubo la semana pasada, donde hubo 3 sesiones en la Cámara Bueno, Alta. estaban el yo viernes acá y se tomaron el avión para irse. Yo te cuento lo que me dijeron a mí. Que respondía todo lo que se había estado esta semana anterior, es decir, las 3 sesiones de la semana pasada, que fueron en la Cámara Alta, y también falta de interés por estar ahí, ¿no? Claramente. Pero después mirás al bloque peronista en la Cámara de Diputados y fue distinta la decisión. Fueron 30 Fue de distinta. 90, pero fueron. Fueron, Con una estuvieron caracter- y fueron a también, por lo que me contaban después de que había terminado la asamblea, a exponer al oficialismo. Es decir, intentar no subirse tanto a las chicanas o no responder tanto. Obviamente, quizás no se vio en la transmisión, insistimos con eso, pero hubo respuestas de Unión por la Patria desde sus bancas. Pero me parece que entre ellos también intentaban como decir, bueno, espera, no respondas, quedémonos en el molde, porque la estrategia, según me dijeron, era esa, ¿no? Estar presentes, a diferencia del año pasado, que no habían estado, y intentar de alguna manera exponer al oficialismo con los modos de Milei, intentando no subirse. Bueno, todo esto que estamos contando está bueno porque la gente que lo vio por televisión no lo pudo ver, Ujú. no se pudo enterar porque la transmisión no lo mostró. ¿Pero mostró en algún momento que la parte donde estaba la oposición no estaba repleta? Sí. Sí, eso sí, No, hubo algunas tomas hubo aéreas pla- del hubo, recinto, pero pocas. Planos aéreos, pero en ningún momento se destacaron las presencias de los representantes de los distintos bloques políticos. Pensemos lo siguiente. La Cámara de Diputados tiene 257 bancas. El Senado tiene 72. Ujú. Obviamente siempre hubo ausencias, no es que siempre fue asistencia completa, pero las aperturas de sesiones, por lo general, no entran los legisladores. No, de hecho Claro. se ponen sillas. Ayer Se no ponen había sillas en las
entre No las había galerías, sillas en entre los las pa- bancas, digamos, en los Claro, huequitos que en quedan, los ayer no había. pasillos, en los Exactamente. pasillos Y entre ayer- las bancas. Sobraban bancas. Ayer Sí. sobraban bancas y no había sillas, claramente. Y, por ejemplo, la parte donde habitualmente están los taquígrafos, que es esa mesa circular que se pone frente a donde pone el atril Milei, ese lugar históricamente fue del bloque del PJ del Senado. Exacto. Como que lo tenían Pero que alquilado. Ayer lo agarraron estaba. otros bloques de senadores. Sí, ¿No? Estaba Radical, estaba el Provincias Unidas, pero la ausencia de José Mayán, por ejemplo, histórico jefe del Senado del PJ, fue un tema. bueno, de hecho Patricia Bullrich estaba sentada al principio, unas 4 hileras desde la primera, digamos, hacia atrás, más en el medio del recinto, y luego se movió adelante de todo y de hecho, bueno, le dio un beso a Milei cuando la nombró al principio de su discurso en varias oportunidades. ¿Qué es ese beso a Milei de Patricia Bullrich? Te lo dejo para terminar así como para que tires un título, dale. Fue llamativo, ¿no? Porque ella, Pregunto, no ella sé. se acerca al estrado, ¿no? Y entonces, No, bueno, creo que se explica por sí mismo. no se explica por sí mismo. ¿No? ¿Qué opinas vos? Él le hace una mención y un elogio, ella se acerca. Bueno, es un... ¿Tiene alguna connotación electoral? No sé, es una gestualidad política. Bueno, está bien. Después se verá si tiene correlato electoral. Sé qué tímidos que están, Falta poco. Parece que falta mucho, No, pero bueno, falta poco. Milei le... Para la Falta un selección, montón, en por 10 favor, segundos Mauricio, te pido, por favor. Falta le, mucho. le tira centro a Déjanos vivir. Patricia, al equipo económico, no al equipo, sino a Toto Caputo, el mejor ministro de la al historia. presidente del Banco Central, creo que al canciller Kirchner también. Es decir, No muchos tuvo más, la- ¿eh? no Petovero muchos más. también. Tuvo a Petri, tuvo sí. la intención concreta de mencionar y destacar a algunos de sus principales colaboradores. Bueno, por eso decía que se cambió de lugar Patricia Bullrich. Sí. Porque, a ver, imagínate que ni Pablo Kirchner ni Toto Caputo, en donde estaban sentados con el resto de gabinete, llegaban a darle un beso Claro. a Milei, no iban a saltar para darle un beso a Milei, Claro. ¿no? Lógicamente. ¿Para vos fue espontáneo eso? ¿El beso? Sí. O estaba guionado. No, ese es el no sé tema. si fue espontáneo Para el mí fue beso, pero espontáneo, creo sí. que fue pensado el hecho de que Patricia Bullrich esté cerca. Porque se movió de la banca, chicos. Bueno. Estaba sí, más sí. atrás y se movió Si más fue adelante. pensado, no fue espontáneo. Y por bueno. eso. Para vos fue Para mí hubo pensado. una intención. Pero es especulación pura. Bueno, y para vos fue espontáneo. El tema es si fue guionado o no. Claro, sí. Bueno, Yo no se creo que la fue juega espontáneo. mucho. Fue espontáneo. Fue espontáneo. Fue Bueno. espontáneo. Gracias a los dos, gracias Coti, gracias Guido por repasar lo que fue la apertura de sesiones que estuvo anoche la Cámara de Diputados. Nosotros terminamos con la bancada, mañana volvemos con toda la actividad legislativa. Hasta luego.